Durante años, Juna pareció el tipo de estrella que el público nunca tenía que cuestionar. Como el centro visual de Girls' Generation, se convirtió en uno de los rostros más reconocibles al instante de la cultura pop coreana, y con el tiempo esa imagen no hizo más que endurecerse, elegante, luminosa, grácil y casi demasiado fácil de amar. Incluso después de adentrarse más en la actuación, esa aura nunca desapareció. King the Land la devolvió al centro de la atención global de las comedias románticas en 2023, y para 2025 seguía liderando grandes proyectos con Bon Appetit, Your Majesty. Sin importar cuánto cambiaran los papeles, el público seguía viendo primero lo mismo: el rostro, la imagen, la mujer que parecía hecha para seguir siendo hermosa bajo cualquier tipo de reflector. Y eso es exactamente lo que hacía que la historia de Yuna fuera más complicada de lo que parecía al principio, porque la mayor presión en su vida nunca fue un gran colapso público. Fue algo más silencioso y, en cierto modo, más cruel: la carga de ser amada demasiado fácilmente por la razón equivocada. Cuando el mundo decide que eres hermosa, antes de decidir que eres talentosa, cada logro tiene que luchar más para ser tomado en serio. Cada actuación se filtra primero a través de la imagen. Cada éxito corre el riesgo de ser descartado como encanto, fama o poder visual antes de que siquiera se considere el oficio. Para Yuna, el rostro que la volvió icónica también se convirtió en la primera pared que tuvo que derribar. Y ahí es donde comienza esta historia. No con un escándalo, sino con una pregunta: ¿cuánto cuesta pasar toda una carrera demostrando que aquello que más amó el mundo de ti nunca fue toda la verdad? Antes de que Yuna se convirtiera en el rostro que la gente asociaba con la elegancia, la belleza y un atractivo público aparentemente sin esfuerzo, no era más que una adolescente entrando en uno de los sistemas más exigentes del entretenimiento coreano. En 2002 fue seleccionada en la Saturday Open Casting Audition de SM Entertainment y luego pasó alrededor de 5 años como trainee antes de debutar. Eso importa porque Yuna no apareció simplemente como el centro perfecto de Girls' Generation. Fue moldeada a través de la repetición, la disciplina y años de aprender a cantar, bailar, actuar y existir bajo una evaluación constante, siendo todavía muy joven. Mucho antes de que el público la amara por verse natural bajo los reflectores, ya había pasado años aprendiendo a sobrevivirlos. Y esa es la primera verdad oculta de la historia de Yoona. La suavidad que la gente vio después nunca fue lo opuesto a la presión. Fue una de las cosas que la presión le enseñó a interpretar con belleza. Cuando debutó oficialmente con Girls' Generation en agosto de 2007, la maquinaria a su alrededor se movió rápido. Se la conoció como el centro y la visual del grupo, algo que hoy suena glamuroso, pero que también traía una carga muy concreta. Significaba que, desde el inicio, el público fue empujado a ver primero el rostro de Yuna antes que cualquier otra cosa. Incluso sus primeros pasos en la actuación ocurrieron bajo esa condición. Debutó como actriz en 2007 con un papel menor en Two Outs in the Ninth Inning. Luego apareció en Woman of Matchless Beauty antes de conseguir su primer gran salto con You Are My Destiny en 2008. El drama fue un gran éxito, alcanzando un rating final de más del 41% y le dio reconocimiento como mejor actriz nueva. Eso debería haber resuelto la duda sobre si podía actuar. Pero para estrellas como Yuna, el éxito temprano suele crear un problema distinto. La gente recuerda que ganaste, pero aún así, asume que la cámara amó primero tu cara. Por eso esta etapa de la vida de Yuna importa tanto. Antes de convertirse en una visual nacional, antes de ser transformada en un símbolo de gracia y feminidad ideal, ya estaba aprendiendo a vivir con una identidad dividida. Por un lado estaba la idol que el público podía adorar al instante, hermosa, luminosa y fácil de convertir en fantasía. Por el otro estaba una joven intérprete intentando construir credibilidad en una industria que a menudo desconfía de las mujeres que son demasiado famosas, demasiado bellas o demasiado fáciles de vender. Esas dos versiones de Yuna crecían al mismo tiempo, y esa tensión moldearía todo lo que vino después. Porque cuanto más exitosamente encarnaba la imagen que la gente quería, más duro tendría que trabajar más adelante para demostrar que siempre hubo más detrás de esa belleza que belleza solamente. El ascenso de Yuna no ocurrió en una sola explosión dramática, ocurrió por capas, y cada capa hacía que el público se convenciera más de una cosa antes que de cualquier otra:
que era imposible no mirarla. A medida que Girls' Generation crecía hasta convertirse en uno de los grupos femeninos más exitosos e internacionalmente conocidos de Corea del Sur, la posición de Yuna dentro de esa maquinaria se fue fijando cada vez más. No era solo otra integrante, era el centro visual. El rostro que el público estaba entrenado para recordar primero, aquella cuya belleza parecía resumir el brillo del grupo en una sola mirada. Ese tipo de fama es poderoso, pero también peligroso. Porque una vez que el público decide que tu cara es el símbolo, resulta muy difícil que cualquier cosa que hagas después llegue antes que la imagen. Para Yuna, el éxito en la música no despejó el camino para su carrera actoral. En cierto sentido, la complicó. Cuanto más famosa se volvía como idol, más cada papel de actuación llegaba con una pregunta silenciosa. ¿El público la está viendo porque es buena o porque ya le encanta mirarla? Por eso su crecimiento como actriz importó tanto. Love Rain en 2012 ayudó a profundizar su imagen dramática, pero el verdadero cambio llegó cuando siguió eligiendo proyectos que desafiaban la idea de que solo era una idol hermosa intentando actuar. The K2 en 2016 la colocó en un espacio más oscuro de thriller y acción, donde la elegancia de su imagen empezó a mezclarse con vulnerabilidad y tensión de una manera distinta a sus trabajos anteriores. Luego, Exit en 2019 cambió la escala de lo seriamente que la gente tenía que tomarla. La película fue un gran éxito de taquilla, recaudando alrededor de $69,5 millones en todo el mundo, y la actuación de Yuna ayudó a demostrar que podía sostener el pánico, la comedia, el miedo y la urgencia física en una pantalla mucho más grande de lo que el público había asociado con ella hasta entonces. Eso importa porque Exit hizo más que añadir un éxito a su currículum. Le dio a Yuna algo más difícil de descartar, impulso como intérprete fuera del marco idol. Ya no era solo el hermoso centro de un grupo legendario intentando ser creíble en la actuación. Se estaba convirtiendo en alguien capaz de vender una película y sostener la atención del público a través del movimiento, el timing y la claridad emocional. Pero justamente ahí fue donde la contradicción se hizo más fuerte. Cuanto más demostraba Yuna que tenía rango, más evidente se volvía que la belleza siempre había sido a la vez su mayor poder y su prisión más persistente. Le abrió todas las puertas, pero también hizo que la gente subestimara lo que hacía una vez que ya había entrado. Para cuando proyectos como King the Land la devolvieron a una enorme visibilidad global en la comedia romántica, el patrón ya estaba claro. Yuna podía triunfar una y otra vez, y aún así una parte del público seguía empezando desde el mismo punto: la cara, la elegancia, la simpatía fácil, la fantasía. Eso es lo que vuelve tan interesante su ascenso. No subió a pesar de ser idealizada, subió cargando con el peso de esa idealización todo el tiempo. Y quizá por eso la carrera de Yuna se siente más duradera de lo que muchos esperaban al principio. Porque debajo de la belleza que la hacía vendible al instante, había una intérprete que siguió sobreviviendo a la única cosa que podía haberla aplastado hasta volverla algo más simple: ser amada demasiado pronto por la razón más fácil. La presión en la historia de Yuna nunca fue del tipo que explota en un escándalo y luego se apaga. Fue más lenta que eso y, en cierto modo, más difícil de esquivar. Desde el momento en que se convirtió en el centro visual de Girls' Generation, al público se le enseñó a ver primero su belleza y todo lo demás después. Eso puede sonar como un privilegio, pero para una actriz puede convertirse en una jaula. Cuanto más icónico se vuelve tu rostro, más fácil es que la gente trate cada actuación como una extensión de la imagen en vez de como prueba de habilidad. Yuna entendía muy bien esa carga. En una entrevista de 2016, después de The K2, dijo que quería ser conocida como actriz en los dramas y como integrante de Girls' Generation sobre el escenario, pero que, debido a la fama del grupo, se había acostumbrado a que la gente la viera como la integrante de Girls' Generation, que está actuando. Esa frase revela todo el centro emocional de su carrera. Yuna no solo estaba intentando tener éxito, estaba intentando separarse de una imagen tan famosa que seguía entrando en la habitación antes que ella. Por eso su camino en la actuación se siente más pesado de lo que muchas veces se admite. La lucha no consistía solo en conseguir papeles o entregar una buena interpretación. Consistía en ganarse la seriedad en un campo que tiende a desconfiar de mujeres que son demasiado visibles, demasiado vendibles o demasiado bonitas demasiado pronto. Yuna siguió empujando ese techo papel tras papel.
The K2 importó porque cambió su propia percepción de la actuación y ayudó a la gente a ver en pantalla un lado suyo más oscuro y más frágil. Luego, The King Loves se convirtió en otro punto de inflexión importante. En una entrevista de 2017, Jonah dijo que ese papel le había dado confianza como actriz, y eso importa porque los intérpretes no suelen hablar de confianza a menos que alguna vez les haya faltado. Ese detalle dice muchísimo sin decirlo todo de manera directa. Sugiere que durante años, Yuna había trabajado bajo una duda silenciosa pero constante, no solo la duda del público, sino la presión interna de tener que seguir demostrando que la belleza no era lo más valioso que aportaba al encuadre. Y cuando ese tipo de presión dura lo suficiente, cambia la forma emocional de una carrera. El éxito deja de sentirse como llegada, empieza a sentirse como otro examen. Eso es lo que vuelve tan reveladora la siguiente etapa de su carrera. Cuando King the Land se estrenó en Netflix en 2023, devolvió a Jonah al centro de un enorme foco global de comedia romántica, y durante su emisión ella ocupó puestos altos en los rankings de reputación de actores de drama junto a su coprotagonista Lee Jun-ho. En la superficie parecía un triunfo familiar, la estrella hermosa regresando al tipo de papel que el público naturalmente quiere de ella. Pero debajo de ese éxito, la vieja presión seguía ahí. Porque incluso cuando Yuna gana, el público muchas veces parte del mismo lugar. La cara, el encanto, la elegancia, la fantasía de que todo le sale sin esfuerzo. Y por eso su drama es tan sutil y tan duradero. Yuna no tuvo que sobrevivir a una destrucción pública, tuvo que sobrevivir a haber sido convertida en alguien demasiado fácil de amar por la razón más visible y luego pasar años demostrando que aquello que menos costaba admirar de ella nunca fue lo que más duro había trabajado para construir. En ese sentido, su carrera nunca trató realmente de escapar de la imagen, trató de sobrevivirle. Lo que hace que el capítulo reciente de Jonah sea tan satisfactorio es que no se siente como un regreso a la vieja fantasía, se siente como una victoria sobre ella. King the Land en 2023 le dio exactamente el tipo de papel en el que al público siempre le ha resultado más fácil quererla. Elegante, cálida, pulida, romántica y encantadora sin esfuerzo. La serie se convirtió en un gran éxito global de streaming en Netflix, y eso importa porque demostró algo muy concreto. Después de todos esos años, la cara seguía funcionando. La sonrisa seguía funcionando. La vieja fantasía seguía teniendo poder. Pero esta vez el éxito cayó de otra manera. Ya no parecía una prueba de que Yuna podía sobrevivir permaneciendo como la misma imagen hermosa que el público había amado desde sus días idol. Parecía más bien la prueba de que se había ganado el derecho de usar esa imagen en sus propios términos. Para entonces ya no era solo el bonito centro de un grupo femenino jugando otra vez a ser una mujer idealizada en pantalla, era una intérprete que había pasado años cargando con el peso de esa imagen hasta que finalmente se convirtió en algo que ella podía controlar, en vez de algo que la controlara a ella. Por eso su paso hacia Bon Appetit, Your Majesty, importa tanto. En enero de 2025, TVN confirmó oficialmente a Yuna como protagonista de la serie de romance fantástico, y para cuando el drama se emitió más tarde ese mismo año, ya se había convertido en uno de los programas más comentados de la televisión coreana, con Yoona encabezando repetidamente rankings de Doindoneset, actores ligados a la serie. Ese detalle es muy importante para la forma de su historia, porque muestra que Yuna no alcanzó su punto máximo como visual, para después desvanecerse en la nostalgia, se mantuvo vigente, se mantuvo elegible. Se mantuvo lo suficientemente poderosa como para liderar una nueva era de proyectos, mientras seguía cargando un nombre al que el público responde de inmediato. Y más importante todavía, la respuesta ahora parece ser algo mayor que la simple belleza. En esta etapa de su carrera, Yoona ya no resulta interesante solo porque sea agradable de mirar. Resulta interesante porque ha durado lo suficiente como para hacer evolucionar su propia imagen. La mujer que antes era subestimada por parecer demasiado perfecta, ahora sabe exactamente cómo usar esa perfección, a veces como suavidad, a veces como comedia, a veces como distancia y a veces como armadura. La imagen no desapareció, maduró. Así que tal vez ese sea el verdadero final de la historia de Yuna, al menos por ahora. No escándalo, no caída, ni siquiera reinvención en el sentido dramático o destructivo. Lo que Yuna consiguió fue algo más silencioso y, a su manera, más difícil. Sobrevivió a la simplicidad de su propia imagen.
Durante años, el mundo la miró y vio la versión más fácil posible de la fama: belleza, brillo, gracia, seguridad. Pero personas como Joanna a menudo quedan atrapadas por lo mismo que las vuelve instantáneamente adorables. Sus rostros llegan antes que su trabajo, su imagen es creída antes que su esfuerzo, y aún así, Joanna permaneció el tiempo suficiente, trabajó con la constancia suficiente y eligió con el cuidado suficiente como para que esa vieja etiqueta ya no se sienta completa. Sigue siendo uno de los rostros más reconocibles del entretenimiento coreano, pero ahora ese rostro significa más que antes. Lleva historia, lleva disciplina. Lleva el recuerdo de una mujer que pasó años siendo reducida a la belleza y aún así encontró la forma de convertir esa reducción en longevidad. Por eso su recompensa se siente tan fuerte. Yuna no tuvo que destruir la imagen para sobrevivirla. Simplemente permaneció, siguió trabajando, y poco a poco se volvió más grande que la superficie, que una vez pareció lo bastante grande como para definirla para siempre.